Te habla Oscar. En este video estaremos viendo las economías latinoamericanas que peor desempeño han tenido en los últimos 40 años, es decir, que están estancadas, que menos han crecido sus economías en ese periodo de tiempo. Este video es la contraparte del video subido anteriormente a este canal, que era el de las 9 economías que mejor se han desempeñado en los últimos 40 años de América Latina. Te lo dejaré en la descripción y en la i de la esquina de la derecha superior para que lo veas luego de ver este video. Iremos de los países que menos peor se han desempeñado a los que peor se han desempeñado en los últimos 40 años. Empecemos. Dale like al video, no olvides suscribirte y tocar la campanita para ver primero los videos. Únete, ya somos más de 207,000 suscriptores en este canal. Número 10. Haití. Haití ha vivido en medio de turbulencias. En los años de 1980 se empezó una liberalización de la economía con la asesoría de los Estados Unidos y el Banco Mundial. El plan era convertir a Haití en una potencia agrícola, en el cual se iban a empezar a cultivar grandes cantidades de alimentos, hacer cadenas de montajes de estos alimentos y luego exportarlos al resto del mundo. Este plan planteaba convertir a Haití en la Taiwán del Caribe. Sin embargo, la corrupción y la incompetencia de la clase política local nunca dejó que este plan floreciera, ya que grandes terratenientes no pasaron los beneficios obtenidos a la gente local, ya que los salarios se mantuvieron como salarios de hambre, es decir, muy bajos a pesar del aumento de la productividad del país y de los trabajadores. Los beneficios económicos quedaron en las manos de unas pocas personas ricas del país y de los políticos que nunca llevaron a cabo las medidas que el Banco Mundial y otras instituciones recomendaban, como lo era hacer reformas necesarias para modernizar la economía del país y llegar a ese potencial esperado. Desde entonces la historia de Haití no ha cambiado mucho. El país en 1980 tenía un Producto Interno Bruto PIB de 2.664 millones de dólares. Para el año 2021 el país tiene un PIB de 20.143 millones de dólares, lo que implica un crecimiento económico durante las últimas 4 décadas de 656%. Número 9. Honduras. El país ha tenido un aumento en la industrialización. En Honduras se han asentado varias industrias en los últimos años, que ha contribuido a aumentar los empleos formales, sobre todo la industria de manufactura de textiles. Sin embargo, el país aún queda como uno de los más pobres y desiguales de América Latina. El país también tiene una infraestructura bastante dañada. No es nada extraño que las calles del país se encuentren en mal estado y otros sectores de la infraestructura del país están muy poco desarrollados, por lo que el precio para producir en el país se aumenta muchísimo. Y es que este país no tiene impedimento para crecer hablando desde el punto de leyes y tratados internacionales. Honduras tiene tratados comerciales con Estados Unidos, Centroamérica, México y varios países de América del Sur, además de varios países del Caribe. Otra de las industrias principales de Honduras es la industria agrícola, que representa una mayor parte de las exportaciones del país. La minería también ha sido uno de los sectores de la economía que ha dado un crecimiento contribuyendo a una parte importante de ingresos de divisas al país. El país en 1980 tenía un Producto Interno Bruto de 3.508 millones de dólares. Para el año 2021 el PIB era de 26.325 millones de dólares, es decir, un crecimiento económico de 650%. Número 8. Nicaragua. Este país centroamericano ha sido conocido por cualquier cosa menos estabilidad en las últimas décadas. El país ha pasado de un sistema económico que destruyó su economía en la década de los 80 a luego un intento de estabilización en los 90s y unas décadas de crecimiento y cierta estabilidad hasta llegar al 2018, cuando la economía del país se ha vuelto a caer. Sin embargo, el país sí ha experimentado un crecimiento económico, ya que el país ha sabido aprovechar el Tratado de Libre Comercio que tiene con los Estados Unidos y Centroamérica. Desde entonces, una de las principales industrias productivas del país ha sido la de la manufactura de textiles y vestuarios, que representa casi el 60% de sus exportaciones. Además, Nicaragua es parte de Petrocaribe, que en el momento del auge del petróleo venezolano trajo miles de millones de dólares en inversión al país. En el sector agrícola, el país depende principalmente de la producción de caña de azúcar. El país en el año de 1980 tenía un Producto Interno Bruto de 1.832 millones de dólares. Para el año de 2021 el PIB alcanza los 13.397 millones de dólares, lo que representa un crecimiento económico de 631%.
Número 7. El Salvador. El crecimiento económico de este país ha sido lento, y es que hay que recordar que este país estuvo en una época de conflicto armado hasta el año de 1992. A partir de ahí, algunas reformas económicas intentaron abrir el país al mundo, y se logró en gran medida. El país incluso adoptó el dólar estadounidense como moneda local, pero han sido otras situaciones, como la de la delincuencia generalizada, que no han dejado que el país se desarrolle como debería, aunque en este país el sector industrial ha crecido bastante en los últimos años, sobre todo la producción de alimentos, productos químicos, insumos médicos, componentes electrónicos como microchips y condensadores eléctricos. A pesar de todo esto, lo que el país principalmente produce es manufactura de textiles y calzados, que en su mayor parte son exportados hacia Estados Unidos. Estados Unidos es el principal socio comercial del país y en este momento las relaciones de El Salvador con Estados Unidos pasan por su peor momento en toda la historia del país, por lo que la inversión y las exportaciones en el país ya se están viendo fuertemente afectadas. El país en el año de 1980 tenía un Producto Interno Bruto PIB de 3.912 millones de dólares. En el año 2021 el PIB alcanza los 27.665 millones de dólares. Esto representa un crecimiento económico de 607%. Número 6. Colombia. La economía colombiana es una de las más grandes de la región. Sin embargo, el país ha tenido varios problemas que no han dejado que el potencial que tiene se explote completamente. Uno de ellos ha sido el conflicto que hubo en Colombia que obligaba a miles de personas a migrar y a dejar sus negocios. Esa poca estabilidad en la política colombiana hizo que el país no fuera tan atractivo por muchos años. A pesar de esto, la historia empezó a cambiar a partir de 2016, cuando este conflicto bajó muchísimo, aunque sigue vivo en algunas partes del país. La economía colombiana se basa principalmente en la industria de materias primas. El principal producto exportado del país es el petróleo crudo, del cual incluso exporta más que el país con mayores reservas de petróleo del mundo, su vecina Venezuela. Pero en el país también se explota el carbón, de los cuales es uno de los mayores productores del mundo. El país produce esmeraldas, que es uno de los productos más valiosos y exportados del país, y el sector minero ha visto mucha inversión extranjera en los últimos años. En el sector de la agricultura, el país exporta principalmente café, por el cual es conocido a nivel mundial. Colombia en el año de 1980 tenía un Producto Interno Bruto de 46.482 millones de dólares. En 2021 el PIB alcanza los 300.791 millones de dólares. Esto es un crecimiento económico de 547%. Número 5. Ecuador. La economía ecuatoriana ha tenido subidas y bajadas muy fuertes por varias décadas. La inestabilidad económica de los años 90 hizo que el país sufriera una inflación muy fuerte y una devaluación de su moneda, el sucre, que hizo que el país adoptara el dólar estadounidense como moneda local. A partir de la segunda mitad de los años 2000, el país empezó a crecer impulsado por el boom de las materias primas, que hizo que la economía del país se disparara, ya que Ecuador es un país petrolero. Cuando el fin del boom llegó al país, el gobierno de ese entonces empezó a gastar más y más dinero público para tratar que la economía no parara. Sin embargo, esto hizo que la macroeconomía del país fuera afectada, llegando a tal punto que Ecuador tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional para pedir un préstamo para poder seguir funcionando. Muchos culpan de este mal desempeño de la economía al hecho de que Ecuador depende principalmente de un producto, el petróleo, que es la mitad de las exportaciones del país, una dependencia muy fuerte. Sus otros productos más exportados son los plátanos, aceite de palma y flores, y una gran parte de la economía ecuatoriana depende únicamente de los servicios. Ecuador en el año de 1980 tenía un Producto Interno Bruto PIB de 16.840 millones de dólares. En el año 2021 el PIB alcanza los 104.483 millones de dólares. Esto es un crecimiento económico de 520%. Número 4. México. La segunda economía más grande de toda América Latina es una de las que ha tenido poco crecimiento económico, y es que el país se ha encontrado por varios años ya en un crecimiento muy lento, incluso dicho ya por varios analistas de ese mismo país. Sin embargo, el país se ha visto en una mejoría en el nivel de industrialización, en donde México ha visto la oportunidad de aliarse con los Estados Unidos, el cual es su principal socio comercial. En el país se producen automóviles, partes de vehículos, camiones y tractores. Es por
por esto que el país es el mayor exportador mundial de vehículos de motor para transporte de mercancías. Además, el país produce computadoras, alambres y cables eléctricos, monitores y proyectores, teléfonos, celulares, radio, entre muchas otras cosas relacionadas a la tecnología. Esto ha llevado a México a ser el país con la economía más diversificada de América Latina, y a pesar de que el país es rico en recursos naturales como el petróleo y el oro, estos solo representan menos del 9% del total de sus exportaciones. México en el año de 1980 tenía un Producto Interno Bruto PIB de 228.606 millones de dólares. Para el año 2021 el PIB es de 1.285.518 millones de dólares. Esto es un crecimiento económico de 462%. Número 3. Uruguay. Uruguay tiene también una economía muy diversificada. Lo que más exporta es la pasta química de madera. Esto es para hacer papel. Además, el país cuenta con una fuerte industria de la carne, en la cual la carne ovina y bovina son las más importantes. Por esto, el segundo producto más exportado del país es la carne. Además, el país exporta porotos o frijoles, leche y arroz. Entre sus principales socios comerciales está China, Brasil, Estados Unidos, Países Bajos y Argentina. La década de los 90 en Uruguay fue marcada por un fuerte crecimiento económico. En esa década se privatizaron varias empresas públicas y se quitaron regulaciones de los mercados y el comercio, además de reducirse la inflación con esfuerzos de mantener una tasa con respecto del peso uruguayo al dólar estadounidense estable. Durante los últimos años, Uruguay ha logrado tener unas tasas altas de educación en el país, por lo que en Uruguay se ha desarrollado una industria de tecnologías, como lo es la industria del software, lo que ha traído una gran cantidad de inversión en el país. Además, el país atrae año con año millones de turistas, que dejan alrededor de 2.500 millones de dólares solo en cuestión de consumo. Uruguay en el año de 1980 tenía un PIB de 12.165 millones de dólares. Para el año 2021 el PIB es de 60.108 millones de dólares. Esto es un crecimiento económico de 394%. Número 2. Argentina. La economía argentina se ha visto en muchos problemas por muchos años ya, y esto ha causado que la economía ha visto muy poco crecimiento real desde 1980. El país salió de una dictadura militar en los años 80 y después de esta, los gobiernos civiles que tuvieron que lidiar con la inflación enorme y el desastre económico dejado por los gobiernos militares. Luego, en los 90 hubo un poco de estabilidad, sobre todo por la presidencia de Carlos Menem, en donde las privatizaciones financiaron el gasto público por muchos años y permitieron que Argentina pudiera tener una paridad de 1-1 con su moneda en ese entonces, el austral. Sin embargo, Carlos Menem dejó un problema al mantener ese tipo de cambio, que fue que las finanzas públicas no daban a más, y fue bajo el gobierno de Fernando de la Rúa que estalló ese problema, creando la crisis del corralito en diciembre de 2001, la peor crisis hasta la fecha en Argentina. Luego de eso, los gobiernos peronistas fomentaron la producción nacional y se cerraron al mundo, haciendo que creciera relativamente la economía local, pero eso se vino abajo bajo el gobierno de Mauricio Macri y sigue hasta la fecha. Argentina en el año de 1980 tenía un PIB de 233.696 millones de dólares. Para el año 2021 el PIB era de 455.172 millones de dólares. Esto es un crecimiento de apenas el 95% en 41 años. Número 1. Venezuela. La crisis venezolana no es extraña para nadie que preste atención a las noticias de América Latina. Sin embargo, lo que sí podrá ser sorpresa para muchos es cuánto el país ha retrocedido desde entonces. Ahora Venezuela apenas produce algunas cosas. Sin embargo, el país depende mayoritariamente de las importaciones. Y debido a las sanciones, estas importaciones vienen de países como China, Irán y Turquía, ya que la economía, al estar por los suelos, muchas veces el gobierno venezolano hace acuerdos de trueque. Es decir, cambia grandes cantidades de productos por grandes cantidades de petróleo que el país y la empresa estatal no son capaces de producir, por lo que se ha reportado en varios medios internacionales y por reporteros venezolanos valientes como empresas chinas, iraníes o turcas han llegado al país a explotar sus yacimientos de petróleo o de oro y se llevan lo explotado a sus países sin mayor problema, es decir, sin pagar impuestos o hacer trámites o tener algún límite del cual explotar. Por eso muchos analistas y periodistas venezolanos lo han llamado un auténtico
auténtico saqueo. Ese es el nivel al cual la economía venezolana está, por los suelos completamente. Venezuela en el año de 1980, es decir, hace 41 años atrás, tenía un PIB de 69.841 millones de dólares. Para el año 2021, el PIB era de 44.893 millones de dólares, lo que significa que la economía venezolana ha caído un 36% con respecto a su tamaño hace 41 años, algo nunca visto. Recuerda darle like al video, además de que ya tengo redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook y en Twitter como Oscarter09 para que podamos interactuar más en temas como este. Además, ahora ya me puedes encontrar en TikTok como Oscarter-, donde estaré subiendo datos curiosos de América Latina y el mundo. Sígueme, en la descripción se encuentran los links de todas mis redes sociales. Gracias por darle me gusta, suscribirte y comentar. Para más videos así, suscríbete a este canal.